Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de lo que es el cráneo, el cual es una estructura ósea cuya función principal es la de proteger el encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Este cráneo se puede dividir en dos porciones, en neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo está formado por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Entre los impares tenemos lo que es el hueso frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Y entre los pares tenemos los que son los parietales y los temporales. Vamos a describir un poquito de cada uno de estos huesos. En la cara externa del hueso frontal podemos localizar lo que es la glabela en esta área. Esto lo conocemos como escotadura supraorbitaria. La parte de acá la conocemos como borde supraorbitario. Esta es la apófisis cigomática. Aquí tenemos lo que es la espina nasal. En la parte de aquí adentro tenemos la cara orbitaria de la porción orbitaria. Esta es la eminencia frontal y la cara exterior de la escama frontal. Por dentro del hueso frontal podemos localizar lo que es el surco para el seno sagital superior, la cresta frontal, el orificio ciego y la espina nasal. Del hueso occipital en su cara externa podemos localizar lo que es el agujero magno, los cóndilos occipitales, el tubérculo faríngeo de este lado y lo que son aquí la línea nucal superior, la línea nucal inferior, la cresta occipital externa y la protuberancia occipital externa. Internamente podemos localizar aquí lo que es la eminencia cruciforme, el surco sagital superior, la cresta occipital interna, el surco transverso. Por acá tenemos lo que son los procesos yugulares y por acá lo que tenemos es un área que se conoce como clivus y el agujero magno. Vamos a continuar con el hueso esfenoides, en el cual podemos localizar aquí sus alas menores, sus alas mayores. Aquí tenemos lo que son los agujeros redondos. Esta parte de acá se conoce como crista esfenoidal. Por acá adentro tenemos lo que es la silla turca. Estos son los procesos pterigoideos, la lámina lateral y la lámina medial. También vamos a hablar un poquito acerca del hueso etmoides, en el cual podemos localizar aquí lo que es la crista Galli. Aquí la placa lateral, perdón, la placa perpendicular. Aquí tenemos lo que es la concha nasal media. A esto lo conocemos como placa orbital. Y por este otro lado tenemos aquí lo que es la lámina perpendicular. Esta es la crista Galli. Aquí tenemos lo que es en esta área la lámina orbitaria aquí, y esto es la lámina de orificios cribosos. También podemos hablar un poquito de los huesos pares. Tenemos primero que nada el hueso parietal, donde localizamos las líneas del temporal. En esta parte de aquí tenemos en la parte donde se inserta el músculo temporal. Aquí tenemos el borde anterior, borde posterior, el borde superior por acá arriba y el borde inferior acá. Dentro de este hueso parietal lo que localizamos lo que es los canales vasculares, y con el hueso temporal podemos localizar aquí lo que se llama los procesos cigomáticos. Este es el conducto auditivo externo, este es la apófisis estiloides, esta área de aquí se conoce como petromastoide y esta de acá escamosa. En su cara interna tenemos lo que es el conducto auditivo interno, la porción petrosa, tenemos también algunos surcos arteriales, la apófisis estiloides de nuevo por acá, y este agujerito que tenemos por acá se conoce como agujero mastoideo. Para terminar, vamos a definir algunas características de un hueso del cuello que se llama hioides, más o menos lo tenemos por acá, y este consta de 3 partes. La parte de acá se conoce como cuerpo, aquí son las astas menores y por acá son las astas mayores del hueso hioides. Muchas gracias y eso es todo. Huesos de la cara. La cara es un conglomerado óseo situado en la parte inferior y anterior
de la cabeza. Sus características es que contienen en sus cavidades la mayoría de los aparatos de los sentidos. En la cara hay 14 huesos, 12 son formados por 6 pares, otros 2 son impares o únicos y se localizan en la línea media. Los maxilar superior se encuentra por acá arriba, le contamos acá arriba, es un hueso par, corto e irregular, aplanado adentro. Presenta dos caras, una interna y otra externa. También cuatro bordes y cuatro ángulos en su borde inferior. Da la inserción a los dientes de la arca superior. Se articula con el maxilar del lado opuesto de la línea media, con el frontal y el etmoides, y los huesos propios de la nariz, los palatinos y el vómer hacia el medio y por atrás, y contribuye con la formación de la órbita ocular y las fosas nasales. Los palatinos es un hueso par, corto e irregular. Se ocupa en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Se localiza por detrás del maxilar, con quien se articula hacia adentro. Presenta para su estadio dos láminas, una horizontal y otra vertical. Presenta en su estadio lámina tanto horizontal y vertical. Se articula con el palatino del lado opuesto, por detrás se articula con el esfenoides, por arriba con el vómer y las conchas nasales inferiores. Contribuye con la formación de las fosas nasales. El hueso cigomático, que lo ponemos acá, son nuestros pómulos, es un hueso par, corto e irregular también. Está situado en la parte más externa de la cara. Una de sus características, es que es aplanado de fuera y también conocido como malar o pómulos. Tiene una forma cuadrilátera, presenta dos caras, una externa y otra interna, cuatro bordes y cuatro ángulos. Se encuentra en la cara inferior y lateral al frontal. Se va a articular por arriba con el frontal y por debajo con el maxilar superior. Por los lados con los temporales. Contribuye también con la formación de la órbita ocular, huesos propios de la nariz. Es un hueso par colocado en el lado, a cada lado de la línea media. Es una lámina cuadrilátera con dos caras y cuatro bordes. Se articula por arriba con el frontal, por debajo con el maxilar superior y con el ómino del lado opuesto de la línea media y con el etmoides. Contribuye con la formación de nuestras fosas nasales. Cornetes. Los cornetes inferiores es un hueso par situado en la parte inferior de las fosas nasales. Se encuentra en la parte inferior de nuestras fosas, la cual contribuye a formar y presentan para esos estadios dos caras internas, externas, dos bordes, dos extremidades. Se articula con el etmoides y el maxilar superior por arriba, con el palatino por detrás y con el lagrimal por delante. Ungis o hueso lagrimal. Aquí están los lagrimales. Es un hueso par que se halla situado en la parte anterior de la cara interna de la fosa orbitaria. Las características también contribuyen a formar las fosas nasales.
constituyen una pequeña lámina ósea. Tiene una forma cuadrilátera e irregular y tiene dos caras y cuatro bordes. El vómer, lo que tenemos acá. El vómer es un hueso único e impar. Se encuentra en la línea media de la cara, constituye la parte posterior del tabique nasal, lámina cuadrilátera y muy delgada. Presenta dos estadios, dos caras y dos bordes. Se va a articular con el etmoides y el esfenoides por arriba, los maxilares superiores y los palatinos por debajo. El maxilar inferior, o más conocido como mandíbula, es el hueso grande, es un hueso grande, es único, irregular y simétrico y central. Y se localiza en la parte inferior de nuestra cara. Aquí tiene forma de herradura. Único hueso de la cara que se une con otros huesos para articular su movilidad. Presenta estadios como las dos caras anterior y posterior, dos extremidades laterales o ramas ascendentes, dos bordes. En la superior da inserción a los dientes de la arca inferior y da la unión de los huesos de la cara que sumergen dos estructuras de gran importancia, como la órbita ocular, fosas nasales y fosa pterigomaxilar. Las órbitas oculares son cavidades excavadas entre nuestra cara y nuestro cráneo. Características están ubicadas tanto del lado derecho y del lado izquierdo en la línea media. Tienen forma de pirámide o cuadrangular y de base anterior. En la órbita se estudian cuatro paredes. Está la superior o techo, formada por la porción horizontal del frontal y el ala menor del esfenoides. Inferior o piso, formada por el apófisis piramidal del maxilar superior y la apófisis orbitatoria del cigomático y la apófisis orbitaria del palatino. Por su lado interno, formado por la apófisis ascendente del maxilar superior, por los lagrimales y la lámina orbitatoria del etmoides. En su parte externa va a estar formada por la ala mayor del esfenoides y la apófisis orbitatoria del cigomático y del hueso frontal. Las fosas nasales, ¿sí? Las fosas nasales son largos, son corredores aplanados, y sus características es que es transversal, situado a la derecha izquierda de la línea media. Cada una de ellos presenta cuatro paredes, dos aberturas, tanto anterior y posterior, una pared externa formada por 6 huesos, tanto el maxilar superior, el esfenoides, el palatino, el lagrimal, las conchas nasales inferiores y el etmoides. Por su parte, pared interna representa lo que es el tabique nasal, formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. En la pared superior o techo está formado por los huesos propios de la nariz, espina nasal del hueso frontal, lámina horizontal del etmoides y el cuerpo del esfenoides. En la pared inferior o piso está formado por la apófisis palatina del maxilar superior y de la lámina horizontal del hueso palatino.
Y gracias. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar acerca del tórax. Esta es la parte del cuerpo humano que se encuentra situado entre el cuello y el diafragma. Está formado por el esternón, 12 costillas, 12 vértebras torácicas y articulaciones que se encuentran entre sí. En el caso del esternón es un hueso plano que se encuentra anterior en el pecho y ésta se articula con las costillas verdaderas. El esternón está formado por tres huesos que, como podemos ver aquí, sería el manubrio del esternón, cuerpo del esternón y la protuberancia xifoidea. El tórax está formado por 12 pares de costillas, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Pero estas costillas están divididas en 3 secciones que serían 7 pares de costillas verdaderas y se les denomina verdaderas porque estas se articulan con el esternón. En la parte anterior, estas son las únicas que poseen 2 articulaciones, es decir, se unen con las vértebras por un lado y con el esternón del otro. También están 3 pares de costillas falsas. En comparación con las verdaderas, estas no se encuentran articuladas directamente con el esternón, sino que conectan a través del cartílago costal que se encuentra en la extremidad de cada hueso. Y están también 2 pares de costillas flotantes. Son los últimos pares de costillas que se encuentran en la caja torácica. Su nombre, ¿a qué se debe? ¿Por qué las llamamos pares de costillas flotantes? Se debe a que nacen de las vértebras torácicas y no están ancladas al esternón como el resto, cerca de los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura cartilaginosa y resistente. Una de sus principales funciones es la protección a la médula espinal. Tiene una forma longitudinal como un tallo. Esta está formada por 26 huesos y se encuentran distribuidas de acuerdo a la curva que corresponde a sus regiones. Número 1 sería la región cervical. Esta tiene 7 vértebras nombradas de C1 a C7. En el caso de las cervicales hay 2 que tienen nombre y apellido. Sería como C1 nombrada como C1 Atlas y C2 como C2 Axis. Las cervicales forman parte del cuello. También está la región torácica o dorsal. Estas tienen 12 vértebras igual nombradas como T1 a T12. Las torácicas comprenden la porción del tórax y tienen costillas adheridas hacia ellas. Está la región lumbar. Esta consta de 5 vértebras nombradas L1 a L7. Estas lumbares están por debajo del último hueso torácico y en la parte superior del sacro. El sacro es solo un hueso y el coxis es también solo un hueso. En el caso de las vértebras sacras, está entre el pelvis y el coxis, representa las vértebras terminales en donde se encuentra la cola. Buenos días, mi nombre es Mildred Ana Luisa Aguilar de León y en esta oportunidad voy a hablar sobre el miembro superior. El miembro superior está compuesto por 4 partes, en los cuales son la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Primero, la cintura escapular está compuesta por 2 huesos, los cuales son la escápula y la clavícula. El brazo está compuesto por un solo hueso largo, el cual es el húmero. El antebrazo está compuesto por 2 huesos largos, los cuales son el radio y el cúbito. Y la mano se divide en 3, los cuales son carpianos, metacarpianos y los falanges. Los carpianos están compuestos por 8 huesos pequeños, los cuales son el trapecio, el trapezoide, esfenoides, glande, gancho, pisiforme, piramidal y semilunar.
Después siguen los metacarpianos, los cuales son unión de los carpianos y los falenges. Los metacarpianos y los falenges también son considerados huesos largos a pesar de su pequeño tamaño. Los falenges se dividen en 3 huesos, los cuales son falange proximal, falange medial y falange distal, o también llamados falange, falangina y falangeta. El único dedo que no tiene falange medial es el pulgar, por eso es considerado el hueso más corto. Los demás dedos, tanto el meñique, el anular, el medio y el índice, cuentan con los 3 huesos, con el falange proximal, falange medial y con el falange distal. En total, tomando en cuenta el miembro superior derecho y izquierdo, tenemos 64 huesos en el miembro superior. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luis Eduardo Paz Media, número de carnet 20003312, y a mí me tocó exponer el miembro inferior, principalmente el miembro. El miembro son extremidades. ¿Y qué quiero dar a entender con miembro inferior? Son extensiones desde el tronco que están especializadas con el sostén del peso corporal y la locomoción, como la capacidad de desplazarse de un sitio a otro o mantener el equilibrio. El número 1 se sitúa en la región glútea. La región glútea es la región entre el tronco y el miembro inferior libre, que comprende 2 partes: la región posterior, prominente y redondea, o sea, la nalga. La anchura o las caderas, en terminología común, es una referencia a las dimensiones transversas a nivel de los troncantes mayores. Como número 2 encontramos la región femoral, la región del hueso del fémur. Esta región del miembro inferior, situada en las regiones glúteas, abdominal y perineal, proximalmente la región de la rodilla, distalmente contiene el fémur, que es el hueso que podemos ver aquí. La transición desde el tronco al miembro inferior se produce bruscamente en la región inguinal. En la región inguinal, que la podemos situar en la parte de aquí, la región inguinal. Como número 3 tenemos la región de la rodilla, que contiene los cóndilos de la porción distal del fémur, que podemos ver acá la articulación de la rodilla, que es esta de aquí. Esta está proximal de la tibia. Se encuentra anterior al extremo que podemos ver, o sea, se encuentra muy cerquita del fémur, y presenta un hueco bien definido lleno de tejidos adiposos por donde pasan estructuras vasculonerviosas que se denomina fosa poplítea. Acá hay un hueco en el cual hay vasculonerviosas, hay estructuras vasculonerviosas, perdón. La número 4 es la región de la pierna, que se encuentra entre la rodilla y la porción distal. Entre la rodilla y la porción distal. La porción distal estrecha entre la pierna y contiene mayor parte de la tibia. La tibia está situada acá y el peroné. En el cual es una talocrural. Como la región 6 es el pie.
La región 6 es la porción distal entre el miembro inferior y contiene el tarso, el hueso tarso, el metatarso y esto quiere decir que son los huesos de los dedos y el resto de los huesos tiene 3. Ahorita les voy a explicar un poco sobre mi maqueta, que cómo está conformada. Aquí está la región glútea, la región del fémur, la región de la rodilla, la tibia, el peroné, los maleolos, que es antes de los huesos del pie, el tarso, el metatarso y los falanges. Y en esta parte podemos encontrar la región inguinal, que viene casi a la articulación coxal, la cintura pélvica, que podemos ver que es todo lo que sostiene, el hueso coxal, que es esta parte de aquí, y la pelvis ósea. Y esta es mi maqueta, doctor. Muchas gracias.